aquí y ya estamos grabando la lección número 7 del curso La Llegada de El Salvador. Y como siempre, comenzamos con una oración. Vamos a contestar. Bueno, Señor y Padre Celestial, eh, hay muchas razones por las cuales debemos amarte, Señor. En especial por enviar a tu Hijo Jesucristo. Hay muchas razones por las cuales debemos amar a Cristo por el sacrificio que hizo por nosotros, pero la verdad es que siempre fallamos y no lo hacemos de forma perfecta. Recuérdanos, Señor, cada día, por medio de tu palabra, el gran amor que tú tienes para nosotros. Permite que ese amor tuyo, Señor, esté en nuestros corazones y se devuelva hacia ti, que te amemos porque tú nos amaste primero, Señor. Ayúdanos cada día también a contarle a otras personas sobre ese gran amor que tienes también para ellos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto y todas las cosas. Amén. Bueno, mi familia, Amén. vamos a continuar. Hoy tenemos otra historia. Estamos avanzando en el ministerio de Jesús, sobre todo el principio de su ministerio, desde su llegada a la Anunciación, llegada a- al mundo, la encarnación, y ahora vamos a ver sus primeros pasos también en Galilea. Lucas 4, del 14 al 30, se cierra la historia de nosotros hoy. Por supuesto, seguiremos utilizando el método de las 4C para entender esta historia mejor y para prepararnos para contarla también. Vamos a dar ejemplos de cómo, en la segunda parte, de cómo nos preparamos para compartir la palabra, porque la idea de que nosotros crezcamos en nuestra fe no es simplemente para quedarnos con el conocimiento con nosotros, sino para poder compartirlo. Y bueno, nos vamos a ayudar en ver cómo nos preparamos. Y finalmente hablaremos un poco sobre lo que es la teología de la gloria y la teología de la cruz. Haremos una comparación sobre estas dos teologías. La teología de la gloria es una teología que está bastante, que ha llenado a muchas iglesias y ha, digamos, tergiversado lo que es el contenido del Evangelio. Pero lo vamos a ver entonces y lo vamos a comparar cuando lleguemos al final. Entonces, hoy vamos a la introducción de nuestra historia de hoy. Todos ustedes vieron, espero que hayan visto el video y hayan tratado de responder las preguntas. La idea es que ustedes vengan hoy listos para contar la historia que tenemos en el día de hoy. Pero primero vamos a la parte introductoria. ¿Qué hacemos para captar la atención y cómo podemos ilustrar un poco lo que viene hoy? Y para eso les tengo una pregunta. ¿Se han sentido alguna vez inadecuados o inadecuadas? O sea, falta de preparados, o sea, vas a un sitio, tienes que hacer algo y no sientes que encajas o que no te reciben bien. ¿Te has sentido inadecuado en algún momento? Y les abro el micrófono para que ustedes me ayuden. Se han sentido inadecuados. Y esto nuevamente es para poder ir abriendo el espacio de cómo nos podemos sentir a la hora de predicar la palabra, pero al mismo tiempo después vamos a ver cómo am, podemos vencer esos pensamientos. Pero alguna vez se han sentido así, que los invitan a algún sitio y tienen que hacer algo y no se sienten como que si estuvieran totalmente preparados para eso. No, no tienen. Adelante, Julio. Eh, bueno, no es que no, yo no es que no me sienta preparado, porque yo tengo un poquito, porque siempre digo un poquito de conocimiento de la palabra de Dios. Lo único, el problema que yo siempre, para mí, que me sientan no preparado, es que soy como tímido para hablar. ¿Entiendes? Ya después de que me monten un tema, hay que mandarme a callar. No. Pero sí, porque me ha pasado varias veces que yo estoy en una iglesia o algo y me dice, pero vamos a saludar a Julio y me quiero quedar allí en el micrófono. Empiezo a hablar de las cosas que no, sí sé que no hablar de la iglesia, pero me mandan a que los salude y quiero terminar predicando.
Ya. Pero el problema que tengo es que para empezar a hablar soy tímido, ¿me entiendes? No sé cómo, es que siempre me he criado de una forma así tan, digamos, tan humilde, ¿verdad? Que se me hace a veces un poquito difícil para montar conversaciones. Yo siempre soy una persona solitaria. Bueno, gracias Julio por compartirlo. Sí, definitivamente hay razones por las cuales nos podemos sentir así. Ya luego exploraremos cómo podemos hacer, qué es lo que nos motiva a romper esas percepciones o dificultades, porque hay cosas que nos ayudan a vencer esos temores y bueno, y enfrentarnos a la situación. Excelente. Dora, ¿puedes compartir con nosotros? Gracias, buenos días. Pues primero, pues que no es fácil, ¿cierto? Cuando uno tiene que enfrentarse o hablar delante de un público, sea pequeño, sea grande, pues no es siempre muy fácil. Y me acuerdo en los tiempos de universidad, cuando tocaba exponer, cuando tocaba hablar de un tema y por cuestiones de tiempo a veces laborales no alcanzaba uno como a prepararse bien, sino como a medias. Y ya ha llegado el momento, pues le entraba a uno ese pánico, ese corazón latía a mil. Entonces recuerdo ahorita, traigo a colación eso porque me acuerdo en época de universidad, pues que no era fácil tampoco hablar, no era fácil pasar adelante, no era fácil exponer. Y si uno no iba como al 100% preparado, pues los nervios lo atacan más porque muchas veces cuando uno realmente está bien preparado en el tema y va bien soportado, digamos que esos nervios se pueden, digamos, evadir un poco cuando uno se siente bien preparado y siente uno que pues cualquier duda que tengan las demás personas frente a lo que yo estoy exponiendo, pues la voy a poder resolver. Pero sí, no es fácil a veces enfrentarse a los públicos. Ya, sí, la preparación es una parte clave, Dora. O sea, súper clave porque nos da confianza. Y eso definitivamente es algo que, por eso vamos a ver en la forma en la cual nosotros vamos a compartir la palabra. Tenemos algunas técnicas y definitivamente la preparación. Sin embargo, no tenemos, a veces creemos que tenemos que tener una súper preparación y no es tan necesario tampoco. O sea, hay que enfocarse en lo que estamos haciendo, pero definitivamente esa es una de las partes que nos ayudan muchísimo a poder hacer cualquier cosa, tratar, ¿sabes? Tener otra idea de lo que estamos haciendo, a practicarlo y sentirnos un poquito preparados. Muy bien, excelente. ¿Alguien más tiene alguna idea de cómo sentirnos preparados o cómo no nos hemos, si en algún momento se han sentido inadecuados, inadecuados? Bueno, yo le voy a compartir un poco una experiencia que tuve una vez. Yo tuve el privilegio de ir al seminario en Wisconsin, que es bastante extenso, o sea, para que nuestros pastores lleguen, digamos, a graduarnos, hay que estudiar por 4 años en el college, donde se estudian los idiomas originales, hebreo, griego, historia de la iglesia, etcétera. Bastante profundo, un poco de psicología. Luego entramos en 4 años del seminario, 4 años más para hacer un máster en divinidad. Y también se va sobre diferentes aspectos del ministerio, incluyendo consejería, todo lo que es la parte de teología sistemática. En fin, es un currículum bastante amplio. Cuando me gradué, me asignaron a una iglesia, la iglesia donde estaba en Milwaukee. Y allí estaba ejerciendo por aproximadamente, creo que ya llevaba como 2 años de pastor. Sentía que, bueno, uno cada vez que va a salir a predicar o algo, de todos modos siempre lo pone en oración, se trabaja el sermón, todo lo demás. Pero un día me llevaron una persona para consejería porque estaba pasando por una situación de depresión terrible. Y cuando esta persona me contó lo que le había ocurrido, había sido una tragedia impresionante. Esta señora llegó, básicamente desde que entró, yo pude percibir básicamente como su tristeza era tan pesada que era como que llenaba todo el espacio. Y por supuesto, cuando me cuenta lo que pasó, el caso de ella había aparecido en el periódico recientemente, acababa de ocurrir. Resulta que su hijo había tenido un episodio psicótico y en ese episodio psicótico había matado a su hermana y la había puesto dentro del closet de la casa. Ella estuvo allí muerta durante aproximadamente dos días y medio.
Luego llegó el papá y se dio cuenta que la muchacha estaba allí y resulta que él todavía seguía en este, en este evento psicótico y resulta que al papá también lo mata. Y luego ella llega en ese momento con los niños y el muchacho también, él trata de detener al momento en que el hijo está matando al padre. Y ella se mete y le corta las manos. Al final, hasta ahí llegó, pero perdió a la esposa, perdió al esposo y perdió a su hija en ese evento. Cuando, cuando ella llegó a la consejería a tratar de buscar un poco de paz y de aliento, yo dije, bueno, aquí no hay un entrenamiento que te prepare para esto. Am, esto está fuera de mi liga. No, yo no puedo, ¿qué le puedo decir a esta señora que le pueda dar un poco de paz? Yo tenía razón. Definitivamente uno no se prepara para esas cosas y estaba fuera de mi liga. Pero afortunadamente, este, guiado, ya, guiado por Dios, por el Espíritu, empecé a hablarle poquito a poquito, de escucharla, lo primero escucharla, dejar que se desahogara, y luego empezar a hablar un poco a poco, eso no fue en un momento, del Evangelio, hasta que al final del día, ella encontró paz, encontró otra vez gozo, fue un proceso largo, pero encontró verdadera paz y luego reactivó su vida nuevamente. Am, Estaba fuera de mi, por supuesto que estaba fuera de mi liga, porque eso no es para mí. Nadie puede darle a una persona paz en un momento así, pero Dios sí podía. Y estaba bien equipado porque al final del día ella no necesitaba de mis palabras, lo que necesitaba eran de las palabras de Dios. Pero ese sentirse inadecuado era totalmente real y cierto, hasta que al final del día dije, no, esto no lo voy a hacer yo, esto lo tiene que hacer Dios. Y poco a poco el Señor fue ayudando. Y de esa forma, bueno, vamos a ver cómo em, las cosas que consideramos una bloques en nuestras vidas se convierten al final el Señor puede transformar todo eso. Así que, bueno, los animo a que sí, podemos sentirnos inadecuados y realmente lo somos, pero al final no estamos solos. Dios nos promete una gran ayuda y eso lo vamos a explorar, que esa es la parte más importante, de dónde viene nuestra confianza y cómo la vamos a utilizar. Porque cuando Dios promete algo, lo cumple y nunca estamos solos, siempre estamos con Él. Entonces, vamos a hablar un poco de Jesús. Jesús estaba totalmente preparado y adecuado, sin embargo, para las personas donde Él estaba predicando, que es su propio pueblo natal, no lo consideraban adecuado. ¿Por qué? Porque no llenaba los requisitos que ellos pensaban que él tenía que tener para ser la persona que él decía ser. Entonces aquí tenemos un mapa de dónde ocurrieron los hechos. Estamos hablando nuevamente, estamos en la región de Galilea. Él está regresando a su pueblo de Nazaret y allí lo que él hace, como siempre lo hace, un Cristo fue muy am, muy practicante de su religión, por supuesto, perfectamente, y en los sábados iba a la sinagoga, donde leían la palabra y estudiaban la palabra de Dios. Este día le dieron entonces a él la palabra y él leyó el libro. Este, Galilea y esta región era considerada em, como algo, no era considerado por los judíos de Judea que estaban al sur como un sitio de alta reputación, sino todo lo contrario. La razón es porque en Galilea había estado influenciada por los romanos y los gentiles, y por lo tanto lo consideraban en cierta forma como unos judíos un poco de segunda categoría. Eso, eso explica una de las frases de ¿puede algo bueno venir de Nazaret? ¿Puede algo bueno venir de allá? Cuando Natanael lo dice de esta forma, porque la reputación no era muy buena. Y por supuesto, esto también hace que las personas allí se sintieran también a la defensiva o atacados. Sin embargo, este fue el sitio que Dios escogió para la venida de El Salvador. Como siempre, Dios escoge, o sea, para mostrar que Él es el que está a cargo en su poder, no siempre las mejores condiciones, sino
precisamente donde Él puede mostrar con mayor fuerza que Él está a cargo independientemente de las circunstancias. Y aquí tenemos lo que dice el profeta Isaías sobre la ciudad donde van a ser, donde vendría Jesucristo, donde haría su ministerio, está en Isaías 9, 1 al 2, dice, pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos, las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Y esto es refiriéndose a la venida de esa luz, que es Jesucristo, que vendría a la región de Galilea, considerada mezclada por los romanos como un sitio de gentil. Dios trae luz donde se supone que no había luz. Y veremos que el mensaje de Cristo es que es para mostrar que el mensaje que él venía no era simplemente para los judíos más estrictos, también es para los judíos menos estrictos y de hecho es para toda la humanidad también, ¿no? Entonces, allí en ese medio se estaba desenvolviendo el ministerio. Era un sitio donde había pesca, se recordarán, muchos de los discípulos de Jesús fueron pescadores, este, y, y allí él llamó a varios de sus discípulos también. Am, Vamos entonces a contar la historia. Entonces me gustaría que algunos de ustedes que vinieron preparados a contar la historia, pueda contarla para nosotros. ¿Quién quiere ser el voluntario o la voluntaria para contar lo que ocurrió? Un voluntario o una voluntaria para contar la historia de hoy. La historia de hoy no es muy larga, pero definitivamente tiene aspectos bien importantes. Queremos contarla con nuestras propias palabras. Yo recomiendo nuevamente que le hagamos entrega a las personas del texto para que lo tengan en la mano y lo puedan ir siguiendo. De hecho, lo podemos leer todos juntos y luego recontar la historia. Y allí, recontando la historia, bueno, podemos eh, hacer resaltar los aspectos más importantes. Así que, ¿quién quiere primeramente ayudarnos con contar la historia? Adelante, Dora, gracias. Bueno, yo voy a contar la historia, pero pido su apoyo porque pues no soy muy, muy versada, pero bueno, intento. Gracias, Dora. Aquí nos encontramos entonces con Marcos, ¿cierto? Lucas, perdón, Lucas. Lucas, sí, Lucas 4 del 14 al 30. sí, Yo que vi en la historia, pues vio a Jesús llegando a Nazaret, como era de costumbre, seguramente los sábados, llegar a la sinagoga. Allí pues se encontraban una serie de personas, seguramente fariseos, muchas personas preparados para escuchar pues la prédica, por decirlo así, no sé, para escuchar lo que Jesús iba a predicar. Y le entregan el libro del profeta Isaías. Allí lo desenrolla y pues da comienzo a la lectura. Pues para eso leo textualmente lo que decía el pasaje, donde decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a llevar la buena a los pobres, a anunciar la libertad a los presos, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Eh, Después de esto, Jesús dice, bueno, dice la palabra se ha cumplido, hoy se cumple esta palabra, hoy se cumple esta palabra, ante ustedes esta escritura, perdón, hoy se cumple ante ustedes esta escritura. Pues allí todos quedaron admirados por las palabras de Jesús, se miraban unos a otros, seguramente unos con mucha inquietud de qué es lo que está diciendo este hombre, y dicen algunos, ¿no es este el hijo de José? Entonces, dice Jesús, seguramente me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Lo que has hecho en otras partes, hazlo aquí en la tierra. De aquí ese refrán que dice,
nadie es profeta, ahora entendía dónde salió el refrán, nadie Sí, es profeta en su propia tierra. Entonces le reclamaban que por qué se había hecho seguramente milagros en Cafarnaúm, en otros sitios, por qué no los hacía en su propia tierra. Al oír esto, pues se llenaron todos como de rabia, no entendían seguramente lo que estaba diciendo y pues lo sacaron de allí, lo sacaron a empujones seguramente, lo llevaron a un monte, quisieron echarlo por el monte, pero Jesús salió de ahí porque no era el momento. Él dice, todavía no es, lo que entiendo yo es que todavía no era el momento de morir y él sale de allí pues como victorioso. Entonces yo veo aquí que pues como en Nazaret él es como rechazado, como que no, la gente no cree en lo que él estaba diciendo que él era. Seguramente el elegido, nadie le creía. Entonces veo ahí como un problema, bueno, no me adelanto al problema, pero eso es lo que yo veo ahí como en la historia, en mis propias palabras. Espero pues haber está podido bien. como ayudar en algo. Dora ayudó muchísimo, realmente hizo un excelente trabajo. No, 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 o sea, hizo un buen recuento de la historia. Muchísimas gracias por ayudar. Yo solamente voy a agregar un poquitico nada más, no a la historia porque está perfectamente contada, pero una de las cosas que podemos hacer es que podemos promocionar, pues, a proporcionar un poquito de información que inclusive no está en el texto. Por ejemplo, cuando él lee en el sitio que él encontró en el libro de Isaías, se encuentra en Isaías 61, del 1 al 2. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes ve generalmente en las Biblias, cuando está haciendo una cita, un texto bíblico, aparece en la parte de la Biblia, abajo. Entonces, ese texto, por ejemplo, allí aparece en un asterisco. Si lo buscan en sus Biblias, se van a dar cuenta que abajo está la referencia que dice Isaías 61, del 1 al 2, para que la gente vea exactamente dónde está citando. Igualmente, si no aparece la referencia ahí, que generalmente está, simplemente lo pueden googlear, ¿no? Donde están las palabras que Jesús está diciendo y les va a aparecer el texto, los dos textos, el texto aquí y el original donde estaba haciéndose la cita. Entonces, estos nuevamente son las, eh, son todas las cosas que hablaban de la venida de Jesucristo y de su misión, de lo que se iba a hacer, son las profecías sobre él. Y él está diciendo, esa profecía que ustedes están escuchando se está cumpliendo en mí. ¿Se acuerdan que me encanta, miren el trabajo de Jesucristo, el Espíritu del Señor está sobre mí? Esto nos recuerda inmediatamente que ya en lo que había pasado con Jesús en su bautismo, cuando el Espíritu Santo estaba ahí presente, se hizo manifiesto y el Padre dijo, este es mi hijo, háganle caso a él. Que en esa unción que Dios hizo allí para él, ¿no? Ya. Luego am, viene a proclamar libertad a los cautivos y la libertad de los cautivos es la libertad no de los cautivos como lo estaban esperando ellos, que este es el problema, sino los cautivos de un problema más grande. Ellos estaban esperando que los liberaran de la cautividad de los romanos, la cautividad que tenían política eh, y militar, pero Dios viene a librarlos de un problema mucho más grande, que es el problema de la muerte y del pecado. a, a dar vista a los ciegos y a poner libertad en los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor, que este era un año muy especial cuando se cancelaban todas las deudas. Después de cierto tiempo, a una persona que debía muchísimo dinero, que era esclavo, se le devolvía la libertad y se le cancelaban todas las deudas. Entonces, Dios viene a hacer esto, pero no a nivel pequeño, sino en grande. La deuda que teníamos contra Él, la deuda de nuestros pecados, Él viene a hacer todas estas cosas. Y de hecho, eso es lo mismo que cuando Juan el Bautista le pregunta a Jesús, si Él es el que tenía que ser. Él le va a decir, los ciegos ven, los cojos andan y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. O sea, nuevamente haciendo referencia un poco de todo, de que Él es esta persona que sí ya habría que venir, ¿no? Y sí, luego estas personas lo ven, o sea, primero le aceptan su mensaje perfectamente, wow. O sea, Jesús estaba hablando con propiedad. El texto indica que los ojos de todo el mundo estaban clavados sobre él, o sea, había un silencio de eso que tú lo puedes cortar con una tijera. Él estaba allí concentrado. Y luego, cuando empiezan a darse cuenta, dice, ya va, pero es que si nosotros lo conocemos, o sea, este no puede ser el Mesías que estamos esperando, porque yo lo conozco, este no.
Es más, yo sé que él ha hecho uno que otro milagro, pero si él quiere ser el Mesías, tiene que probarlo, pruébalo aquí entre nosotros. Y nuevamente se molestaron mucho cuando Jesús le dice, no te lo voy a probar. Así, y no es la primera vez que ustedes lo hacen. No es la primera vez que Dios envía señales y no se las envía a ustedes por su corazón, por pensar que tienen el derecho de exigir de Dios señales. Y por eso les cuento las otras dos historias. Les cuento una historia que está en la Primera de Reyes, que es el profeta Elías, cuando se envía a la viuda, una viuda extranjera, y allí él está con ella y a través de la providencia de Dios se alimentan tanto ella como su hijo y él. Y luego hay otro, o más adelante, o su pupilo, Eliseo, sana a un general también que es gentil, a Naamán, cuando había muchísimos otros enfermos que eran judíos, y que Dios no hizo el milagro con ellos. Entonces, esto muestra la mentalidad judía de que se merecen las cosas y que son ellos los escogidos y que Dios debería darles todas las cosas. Cuando Jesús le dice, Dios no lo va a hacer, yo tampoco lo voy a hacer, ustedes no son los únicos, el Evangelio es para todos, la reacción no se hace esperar. La gente se molestó, pero muchísimo. Y hicieron lo mismo que quiso hacer el diablo, llevarlo a un precipicio y lanzarlo. Pero bueno, como dice el texto, su momento no había llegado. Su ministerio todavía estaba por continuar y la muerte que le esperaba a nuestro Señor no era esa muerte de precipicio, sino una muerte de cruz, como ya estaba todo preorganizado. Bueno, muy bien, esta es una excelente historia para mostrar que, bueno, muchísimas veces nadie es profeta en su propia tierra, pero no necesariamente para disuadirnos a nosotros de hacerlo en nuestras propias casas, todo lo contrario. Vemos que se hace y no podemos estar preparados para las respuestas. Ahorita entramos en esas circunstancias, pero lo que está en juego es muy importante, sobre todo con las personas que nosotros queremos bastante más. Vamos entonces a pasar a la segunda parte, que es la parte de considerar. Aquí vemos las fotos de Jesús, nos lo imaginamos leyendo ese pergamino de Isaías. Hermoso el texto. Y luego el revuelo hasta que allí se causa aquí a Jesús llevándolo al precipicio. Entonces consideremos con las 6 preguntas cuáles son los personajes, quiénes son los personajes de esta historia. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Manos levantadas. Julio, adelante. Para levantar, para también compartir. Sigue, Para mí Julio. los personajes de esta historia vienen siendo principalmente Jesús. También vemos como el pueblo de Galilea, vemos al Espíritu Santo. También si vamos a ver sobre lo que estudió la historia, cuando él habla también sobre el profeta Isaías, de la viuda y los que estuvieron enfermos cuando Jesús fue y los sanó. También vemos a José y a María, que eran sus padres. Muy Y ya, bien. hasta ahí me parece. Bueno, aquí a José, Pues bueno, José y María no está tanto, simplemente lo puse como padres de ellos, pero pero sí los mencionan, Julio. O sea, sí los menciona. Este no es el hijo de sí, José y de María. O sea, sí los menciona. O sea, aunque ya José no aparece en la historia, de aquí en adelante no va a aparecer activamente, pero sí lo nombra. Entonces, si tienes razón, si mencionamos a Eliseo y a Elías, también podemos mencionar a José como parte de la historia. Tienes razón. Excelente. Muy bien. Creo que no dejaste a nadie por fuera. Julio, hiciste un excelente trabajo con no, la pues yo traté exposición. de poner sobre lo que estaba ahí, pero también incluí a las profecías que se hizo de Eliseo y Eliseo, de Naán, de la viuda. Pues según cómo estaba la historia, pues les puse. Muy bien. Podremos inclusive hasta incluir a Isaías también. Excelente. Si queremos hacerlo. No, pero profesor, Sí, pastor, con permiso, una pregunta. Si vamos a abundarle un poco más, ¿verdad? Yo le pondría que cuando el profeta
cuando Dios mandó el profeta Elías a la viuda, la mandó, dice la escritura que Dios la mandó ¿cómo se llamaba la ciudad esta? A Sadrach, ¿era? Ah, Seretat de Shrepta. Sidón, Seretat de Sidón, y él al profeta Elías ahí, pero da la casualidad que él lo envió ahí, había muchas viudas en ese lugar, según dice la escritura. Había muchas, pero más sin embargo Dios la mandó a ese lugar en específico, y para mí pienso yo que cuando él la mandó ya es como una prueba de que esa viuda era creyente de Dios. Entonces, a través de Eliseo fue directamente donde ella, porque era una creyente de Dios, igual como lo fue Naam, que Naam al principio no quiso creer, pero después no le quedó más remedio que tirarse de cabeza arriba, aunque el agua era sucia. No sé, no estoy seguro. No, sí, Julio, y fíjate que el punto que quiere hacer Cristo es que la exclusividad de la fe no es para el pueblo judío. De hecho, y si Ujú. vemos también en Jesucristo, cuando hace énfasis en la fe de algunas personas, no son judíos, son gentiles. O sea, él dice, wow, tú tienes una gran fe. Y cuando hace elogio a una persona de la fe, no son judíos. Entonces, lo que está mostrando con esto es que ellos deben cambiar esa actitud, llamarlos al arrepentimiento y que la fe que Cristo, que sea la fe que Cristo representa, el mensaje de ellos, el mensaje de salvación, es para todas las naciones, no solamente para el pueblo judío. O sea, primero fue Dios a los judíos para que lo proclamaran, pero realmente el mensaje es entendido para toda la humanidad. Sí. Entonces, para eso la viuda de había muchas más viudas en otros lados, israelitas, pero Dios la envió precisamente a esta para mostrar eso. Y sí, son muchas las personas que no son judías que mostraron una gran fe, muchísimo más que los judíos de los quienes se esperaba que tuvieran más fe, porque conocían mayor el evangelio, conocían mejor la Ok. historia, toda la ley, todo lo que han dicho. Muy bien, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué objetos hay aquí? Hay un objeto importante. ¿Cuál será? ¿Cuál? Adelante, Julio. Voy a hablar porque mis Sí, sí, hermanitos sí, no tranquilo, contestan. adelante. Adelante, adelante, Julio. Para mí, los objetos de esta historia vienen siendo las sinagogas, La sinagoga, muy bien. el libro de Isaías, la cumbre en el monte donde fueron a llevarlo para querer tirarlo para el barranco hacia abajo. Hay otras cuentas más, pero por lo menos hasta ahí yo puse. Sí, creo que eso es, Julio, ¿no? Sí, tenemos el libro de Isaías, tenemos la sinagoga donde le estaba hablando, este, donde estaba hablando, y tenemos la colina donde lo iban a lanzar. Estos son realmente los más importantes de como en cuanto a objetos. Ah, pasamos a la parte 3, ¿dónde ocurrió la historia? La región donde esto ocurre se llama, lo dijimos al principio, el mismo texto nos lo dice claramente, se encuentra en la región Galilea, de Galilea. Muy bien. Y la ciudad Nazaret. fue en Nazaret, ¿ok? Y ahora vamos a seguir, va a ser Galilea, la ciudad es Nazaret, y estos hechos que estamos hablando ocurren ¿dónde? En Nos la aclara sinagoga, ¿no? en la sinagoga, muy bien. Entonces comienzan en la sinagoga y luego terminan en otro sitio. Después de la sinagoga, ¿a dónde lo llevan? Al monte Sí, a lanzarlo. sí, hasta la cumbre del monte, a un despeñadero. Muy bien. Entonces, en los tiempos de exilio de Babilonia, después de que los judíos se establecieron lugares para juntarse cuando vivían fuera de Judea. O sea, normalmente antes, ya toda la oración se hacía solamente en el templo. Y ya por ahí entenderemos un poco más cuando la mujer samaritana está hablando con Jesús y le dice, bueno, ustedes dicen que, cuando dice ustedes, se habla de los judíos ortodoxos, que sí decían que había que hacer la oración en Jerusalén, en el templo, que era donde siempre se hacía. Sin embargo, cuando los judíos que fueron expulsados por la invasión babilónica y estuvieron en Babilonia y en otros lados, ellos crearon sinagogas, sitios de reunión donde podían seguir estudiando la palabra. Y luego trajeron eso y se siguieron estableciendo sitios de reuniones en diferentes lugares, como en este, ¿no? Se hizo
esa costumbre. Entonces, siempre que llegaba un grupo de judíos a alguna ciudad, hacían una sinagoga, que era un edificio bastante simple, de forma rectangular, y allí habían todos los utensilios para hacer los lavamientos ceremoniales, que tenían ellos como parte de la ley judía. También tenían los rollos, copias de los rollos de los escribas, donde tenían las escrituras bíblicas. Y dependiendo del cronograma, dependiendo de la persona que estuviera a cargo, sacaban una lectura para ese día. Entonces, había un quórum, un número mínimo de personas que tenían que estar, creo que eran 10 hombres judíos, los cuales al haber 10 ya podían comenzar el servicio para que hacían básicamente un estudio bíblico. Leían la lectura, la estudiaban y algunas veces meditaban, como hacemos nosotros ahorita, sobre la lectura y la aplicaban a sus vidas también. Era un mensaje de ánimo, un mensaje de paz que traía Dios para ellos, qué significaba la palabra que estaban leyendo. Entonces, esto nos da un poquito de idea de cómo era la sinagoga donde estaba Jesús. Ahora, aquí tenemos más o menos, esta es una ruina de una de las sinagogas, una sinagoga bastante grande, como ven, las personas se sentaron alrededor y la parte del centro era donde había como el orador, donde se leían las lecturas como tal. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurre? Podemos decir en corto plazo, Julio. Bueno, voy a argumentar aquí. Ok, luego, la historia empezó a ocurrir luego de que Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, que llegó a Galilea y fue lleno por el Espíritu Santo. Ahí fue donde él fue tentado. Luego de ser tentado fue cuando él llegó allá a Jerusalén. Eso vino siendo como para el encarcelamiento de Juan el Bautista para el año 36, del 29 al 36 después de Cristo. Era cuando estaba el rey Herodes de Antipas. Ok, Herodes, estamos hablando del principio. Jesús tiene aproximadamente 30 años, es justo al comienzo de su ministerio. Es decir, lo mismo que aplica más o menos lo que hablamos cuando su bautismo aplica para esto. Esto no ocurrió mucho más tarde. Y en cuanto a este día en particular, por supuesto, sabemos que la historia nos dice al principio qué día era cuando esto ocurrió. ¿Y era qué día? En el día de Sábado, reposo, ¿verdad? Muy bien, el día sábado. del reposo o el sabbat o el sábado. Muy bien. Entonces tenemos que es el día de reposo, no sabemos exactamente cuánto después, pero sí entendemos que es bastante cercano a cuando Jesús comienza su ministerio después de su bautismo. ¿Cuál es el problema y si se soluciona el problema? ¿Qué problemas vemos aquí? Adelante, Dora. Gracias. Yo el gran problema que veo es la incredulidad de todas las personas que estaban allí, de no creer que Jesús era el elegido, el Mesías, era nuestro Salvador. Entonces, para mí ese es el gran problema de si se soluciona, mm, pues no me queda claro si se soluciona o no, pero pues yo pienso que en la medida que Jesús caminó por su ministerio, pues fueron despejadas todas las dudas de las personas que tenían al ver tantos milagros. Yo me imagino que sí, al final sí se solucionó el problema. Entonces, para mí definitivamente fue la incredulidad. Excelente. Muchísimas gracias, Dora. ¿Alguien más quisiera añadir algo sobre el problema y si se soluciona? Creo que Dora hizo un excelente trabajo, nuevamente mostrando los problemas principales en esta historia. ¿Alguien quisiera añadir un problema? Sí, el problema también de que veían que era hijo de José. Ellos como que tenían esa duda de quién era, por qué y todas las cosas así, pues. Entonces, ahí había una incógnita, porque era el hijo de José. Entonces, como dicen, no hay profeta en su propia tierra. Ya. Entonces, un problema, Wilson, es que tenían ideas preconcebidas sobre Jesús y también sobre lo que tenía que ser el Mesías.
Y por supuesto, al no encajar en las ideas preconcebidas que tenían, eso era discriminatorio y no les permitía creer. Muy bien, excelente. Esos son, a veces tenemos en nuestra cabeza, tenemos nuestros prejuicios, y eso no ayuda. Muy bien. Y si se soluciona el problema, bueno, Dora estuvo mencionando, o sea, Cristo hace todo lo necesario para que se solucione el problema. Sin embargo, sabemos que en el problema de la incredulidad es algo individual. Para muchos, o sea, Dios pone todas las cosas para que la gente crea. No hay ningún aspecto que Cristo no haya llenado o que Dios no haya hecho para que las personas no crean. O sea, todo lo que está es suficiente para que nosotros podamos tener fe. Cuando una persona no cree, no es culpa de Dios, porque la palabra de Dios nunca retorna vacía. Siempre da el testimonio que tiene que dar. El problema somos nosotros. Como dice que a veces, o sea, la Biblia nos habla de que resisten, las personas resisten el Espíritu Santo, resisten el mensaje. Entonces, cuando una persona no cree, el responsable de que la persona no cree no es porque Dios no estuvo, no es porque nadie les predicó, no es nadie, sino es la misma persona. El ser humano es 100% responsable de su condenación. Ahora, cuando una persona cree, eso es 100% responsabilidad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que envía la palabra, porque Él pone la fe en el corazón de las personas, porque la fe es un regalo de Dios. Entonces sí, Él mismo soluciona el problema. De hecho, bueno, al mandar a su Hijo Jesucristo, permite nuevamente que nosotros podamos tener fe en eso que Él hizo por nosotros. Pero eso va a depender de cada persona como tal. Entonces consolidemos con las 4 preguntas. Vamos a aplicarlo nosotros. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? ¿Quién quiere ayudarnos con el punto principal? ¿Cuál es el punto? Yo veo bastantes puntos aquí, pero ¿cuál es el punto principal de esta historia? Sobre todo podemos aplicarlo para lo que nosotros queremos hacer y lo que vamos a hacer, de comunicar la palabra. ¿Cuál es nuestro punto principal? ¿Cómo recibieron el mensaje de Cristo? A ver, amigos, ¿cómo recibió esta gente? Adelante, Dora. Pues a ver, el punto principal que yo veo aquí es cómo Jesús a través de la palabra intenta convencer al pueblo de que Él es el Salvador, de que tengan fe de lo que se ha visto. Entonces, ver cómo Jesús hace todo su esfuerzo para tratar de abrirle los ojos a todas estas personas que tenían una venda y que no los podía dejar ver de que sí realmente Él era el ungido. Excelente, muy bien. Entonces Jesús hace todo lo posible, para comunicar quién es y cuál es el resultado de ese esfuerzo. ¿Cuál es el resultado del esfuerzo que está haciendo Jesús de leer las Escrituras con la autoridad y decirle, yo soy esa persona, de proclamar con toda, y ellos hasta pues, estaban maravillados al principio, pero ¿cuál fue el resultado de, de esa prédica de Jesús? El ungimiento sería de Jesucristo. Sí, el ungimiento lo recibió antes, o sea, ya le estaba lleno del Espíritu. Ahora, ¿cuál es cuando Jesús, en este caso que está predicando, en este caso en particular, cuál fue el resultado de su predicación aquí? Pues yo veo que, perdóneme que no levanté la mano, qué pena. Adelante. Yo lo que veo es que las personas al oír lo que Jesús estaba diciendo se llenaron fue de ira, se llenaron de rabia. Y lo que hicieron fue sacarlo seguramente allí, yo me imagino la escena, sacándolo a empujones, no escucharon, seguían sordos. Entonces yo lo que veo es que en ese momento, pues no, digamos que las personas no escucharon, no pusieron atención, no creyeron, y lo que veo es un poco de gente lleno de furia y de ira. Claro, entonces vemos que realmente no todo el mundo creyó. O sea, y eso es importante porque sabemos que es hacer así. O sea, algunas personas van a creer y otras no van a creer. O sea, lamentablemente el ser humano, este,
el ser humano no puede venir a la fe por sí mismo, pero sí puede rechazar el evangelio de forma permanente. Y ese es un terrible poder que tiene el ser humano. Y aquí vemos que las personas lo rechazan. Em, ¿Por qué? Porque tenían sus ideas preconcebidas, tenían su corazón, endurecieron su corazón ante el mensaje, a pesar que el mensaje que estaba proclamando Cristo era un mensaje real y que era un mensaje que debió haber sido de gozo para toda la gente, pero sus ideas preconcebidas no les permitieron ver nada de eso. Entonces, en el ministerio que tengamos nosotros, tenemos que saber que algunas personas van a creer y otras no, y no depende de nosotros. La palabra nos dice a nosotros que para algunos ustedes van a ser aroma de vida. Eso, cuando eso ocurre, son esas personas que van a reconocerlos a ustedes y les van a decir a Dios, Señor, qué hermosos son los pies de aquellos que traen las buenas nuevas. Para esas personas ustedes llegan con un aroma fragante porque huelen a vida. Son las personas que traen la salvación. Pero para otros, ustedes y yo no somos aroma de vida, sino pestilencia de muerte. Apestamos a muerte. Y no es porque nosotros querramos apestar a muerte, sino que cuando las personas rechazan el mensaje, entonces en ese momento nosotros, nuestras palabras se convierten en juicio para ellos y tristemente somos pestilencia de muerte para ellos. Pero no es nuestra escogencia. Así que tenemos que estar preparados para eso. A veces va a pasar en nuestra misma propia familia, pero que eso no nos sirva a nosotros, o sea, que al contrario, tenemos que simplemente hacer todo lo que podamos para llamar a todas las personas, tirar la semilla donde éste pueda llegar, ¿no? Este es el primero. ¿Qué pecado vemos en esta historia y qué pecados confesamos en nuestras vidas? Y aquí hemos estado mencionando un poquito de los pecados. Adelante, Dora. Bueno, pues a ver, yo sí quisiera, haciendo alusión a lo que acaba de decir el profesor, de que muchas veces uno le habla a las personas y bueno, vamos a encontrar con personas que sí escuchan, con personas que sí quieren palabra, con personas que sí quieren saber más del reino, pero hay otros que no. Y ahí es donde tal vez yo necesito herramientas, ¿cierto? Para para tratar de convencer a aquellas personas que rechazan la palabra, porque es que lo que pasa es que a mí me duele. Por ejemplo, cuando alguien me dice, no, no, Dora, no, yo no quiero volverme cristiano, que no quiero, tienen una convicción de que ser cristiano o creer en, o leer la escritura, leer las palabras es cambiar, darle un vuelco a la vida, entonces la gente cree que se vuelve uno aburrido, que se vuelve uno eh, asocial, si se puede decir, y entonces ahí es donde yo a veces quedo como, no sin argumentos, pero yo digo, ah, pues bueno, yo dejo a esta persona y pues ya será Dios que lo toque y Dios que lo llame. Pero no, porque de todas maneras nuestra misión es tratar de llegar al Evangelio con palabra. Y yo qué he hecho, y no sé si estoy bien o mal, con mi ejemplo. Entonces yo digo, bueno, Ujú. esta persona no le insisto más porque lo voy a aburrir, porque lo voy a sacar corriendo peor. Entonces lo que yo voy a hacer más bien es tratar de llevar una vida recta, tratar porque estamos caminando, porque somos humanos, porque a veces nos equivocamos, etcétera, pero sí tratar con mi ejemplo, decir, oiga, pero Dora sí como que está diferente, entonces como Ujú. que sí está más chévere, ¿cierto? Hablándolo en Sí. términos coloquiales. Entonces, pero entonces a veces sí me quedo corta con aquellas personas que me rechazan y yo digo, bueno, ¿y yo cómo hago? Entonces termino orando por ellos y diciendo, pues dejar que Dios los toque. Entonces, no sé si ahí estoy bien o mal o cómo debo actuar frente a aquellas personas que rechazan el Evangelio. No, Dora, estás actuando súper bien. Para comenzar, cuando tú sientes tristeza por lo que está ocurriendo, se demuestra tu corazón que está reflejando el amor de Cristo. O sea, porque tú sabes muy bien las consecuencias. O sea, no se trata de simplemente, a mí me gusta este equipo de fútbol o este no. O no se trata de que esta comida me gusta, esta no me gusta, sino que las consecuencias son terribles. Cuando una persona no tiene el evangelio, no cree en Jesucristo, la verdad que el pronóstico es terrible, es condenación, y eso duele. Le duele a Dios y también te duele a ti, por supuesto, por eso. Así que está reflejando el corazón de Dios. Y la gente percibe esas cosas, Nora, cuando nosotros realmente nos acercamos a alguien con amor, no con ley de arriba. O sea, una cosa es llegar a la persona
y decirle que son unos gusanos miserables que van todos al infierno. Eso es una, o sea, no hay amor No, sino peor. ley. Eso sí, peor. Claro, y la gente lo persigue, Dora, la gente lo persigue. Pero por el contrario, cuando nosotros vamos con amor y la gente ve que tenemos un amor genuino, eso se transmite, porque eso es un amor que viene de Dios. Eso no, o sea, por eso es que te da tristeza, porque tú sabes lo que está en juego. Y por lo tanto, bueno, tu corazón se siente, y está muy bien, tienes el corazón en el sitio apropiado. Y Además, así hay, además, perdóname, además que uno se llena de angustia porque claro, en su propia familia, entonces uno ya mm, sabe lo que acabas de decir, es que si no creen en la palabra, si no creen en Jesús, el diagnóstico es gravísimo. Y entonces uno dice, Dios mío, y entonces fulanito, mi primo, mi esposa de mi primo, empieza uno a ver toda su familia y a ver gente que no cree en la palabra, que por el contrario les parece absurdo que uno esté involucrado en todo este tema, entonces como que lo rechazan y eso me ha generado a mí mucha angustia últimamente porque yo sé que el tiempo está cerca, ya esto se está acabando y saber que hay personas que no quieren abrir su mente, que no, entonces a veces digo, bueno, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo me acerco? ¿Qué hago? Entonces, pues lo que he optado últimamente es, bueno, pues que vean a una Dora un poco sí. cambiada, un poco transformada, ¿no? Claro, Dora. Y o sea, nuevamente que ellos vean a Cristo en ti y que vean que a pesar de las dificultades, que tú tienes dificultades, pero que Dios te da paz, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento, mi paz le dejo, mi paz les doy, es una paz que va más allá de las circunstancias, y aún sin plata, bueno, tenemos satisfacción con lo que tenemos, que aún teniendo problemas de salud, tenemos confianza en que todo va a estar bien pase lo que pase. O sea, no es que todo va a estar bien porque todo va a salir bien, porque a lo mejor no. A lo mejor Dios decide llamarnos, lo cual está bien, pero ese punto, eso se va a ir reflejando en la forma en que actuamos y ciertamente eso gana audiencia para las personas y es parte de eso. Pero, pero lo más importante es poder proclamar. Pero aquí nos muestra a nosotros que lamentablemente es una realidad, no todo el mundo va a ir y te prepara para que no te pongas en ti la responsabilidad de que es tu responsabilidad de que la persona crea o no. Tú haces tu mejor esfuerzo. O sea, nosotros por eso nos estamos puliendo aquí. Pero al final del día nuestro trabajo es simplemente tirar semillas. La semilla crece o no crece ya no depende de nosotros. O sea, nosotros vamos a tirar toda la semilla que podamos y no nos vamos a cansar hasta en el último momento, que es lo importante. Fíjate que el ladrón de la cruz, en el último momento, ahora lo hizo. Entonces queremos esa expectativa de que eso ocurra. Ahora, te voy a dar un poquitico de paz en cuanto a, o sea, nuevamente, la idea no es bajar la guardia. Siempre vamos a insistir hasta en el último momento. Pero al mismo tiempo, para que tengamos un poco de paz, en el libro de Apocalipsis, al final, cuando los creyentes y los no creyentes están reunidos delante de Dios y todo el mundo reconoce que Cristo es Dios, hasta los no creyentes. Y cuando Dios manda a los no creyentes al infierno, los cristianos dicen amén. Nosotros decimos amén y lo decimos de corazón. En ese momento ya Dios nos quita el velo y nuestra mente y la de Dios se ponen en la misma página completamente. Entonces, en ese momento ya nos va a quitar todo, o sea, vamos a entender perfectamente y no vamos a estar alineados con Dios. Y ya al terminar el tiempo ya no vamos a sentir ese pesar. No es que vamos a estar contentos cuando las personas vayan al infierno. Por supuesto que no, porque Dios no toma placer con la destrucción del impío. Pero vamos a estar en paz de que nosotros hicimos nuestro trabajo. Sea quien sea que esté en ese grupo, puede estar un hijo de uno, lamentablemente. Puede estar la madre de uno, o sea, una esposa, qué sé yo. Pero en ese momento nosotros ya estamos alineados y le decimos al Señor, amén. O sea, aprobamos lo que el Señor está haciendo y estamos de acuerdo con él. Eso solamente ocurrirá en ese momento. Mientras estamos aquí, yo voy a hacer todo lo que pueda para que mi hijo y mi hija estén en ese grupo. Estoy a hacer todo lo que puedo para que mi familia, mi mamá, todos ellos vengan a la fe. Y bueno, no voy a bajar la guardia hasta el último momento, sin ser como decíamos, push, o sea, sin estar empujando, pero sí, mostrando la verdad del evangelio, mostrándolo con mi vida también, como lo dices tú, siendo un ejemplo. La Biblia nos dice a nosotros que brillen ustedes, dejen ver a ustedes las buenas obras que Dios ha escuchado, que Él ha hecho para nosotros, perdón, que Él ha escogido,
para que otras personas alaben a Dios por causa de ustedes. Entonces, cuando nosotros reflejamos el amor de Dios, al final lo que es importante es mostrar que eso no somos nosotros, sino de dónde viene ese amor y para que le den gloria a quien tienen que darse. Y eso, bueno, esperemos que al final del día sea gane la audiencia para las personas que puedan vengan y escuchen el Evangelio. Muy bien, excelente. Entonces, ahí el pecado, vemos que hay varias cosas que podemos nosotros aquí confesar. No somos diferentes a esta gente. A veces tenemos prejuicios que no nos permiten ver lo que Dios nos está diciendo. O sea, pensamos que las cosas que nosotros creemos, nuestros pensamientos, los pensamientos del mundo, que nos causan un juicio, son mejores que los pensamientos de Dios. Entonces, muchísimas veces tenemos ideas prefabricadas de algunas personas y eso nos mueve nuestra percepción y nuestra forma de pensar y de actuar contra ciertas personas también. Y otra de las cosas que vimos aquí, bueno, esto tal cual, Dora, como estás mencionando tú, a, a veces Jesús no tenía por qué haberse puesto en esto. O sea, si él no hubiese querido tener ese problema en su pueblo con toda su gente, se hubiese quedado tranquilo y callado, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque también sabía que las consecuencias eran terribles. Él sabía lo que le esperaba. Entonces, a pesar de la posibilidad del rechazo, Jesús se enfrentó a esa posibilidad del rechazo y hizo lo que tenía que hacer, aun cuando le costó casi la vida. Yo le pido a Dios que, nuevamente, bueno, vamos a ver que parte de eso es que nosotros no, el pecado es que no nos quedamos callados muchísimas veces por evitar tener problemas con otras personas, no herir sentimientos, cuando al final del día, ok, prefiero no herir sentimientos, prefiero quedar bien con alguien y al final del día la persona no va a tener la vida eterna, sino que va a ir al infierno. Eso es peor todavía. O sea, realmente estamos ahorrando un pequeño problema y permitiendo un problema muchísimo más grande en el futuro. ¿En qué versos y qué palabras de esta historia vemos el amor de Dios para con nosotros? ¿Dónde lo vemos? Aquí en el texto hay cosas que se aplicaron a nosotros, por supuesto. ¿Cuáles son esas buenas noticias que vimos aquí en el texto? Así, Dora, adelante. Bueno, en el texto del libro del profeta Isaías, donde dice que me ha enviado a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la libertad a los presos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos, a proclamar un año de gracia al Señor. Ahí, justamente en ese texto vemos cómo, cómo ante Jesús, ante nuestro Señor, podemos liberarnos de tantas cadenas que tenemos. Amén, Dora. Éramos ciegos y ahora vemos. Estábamos en el mismo barco y éramos exactamente igual que todo el resto. Y por eso es que, Dora, a veces uno se pregunta por qué la gente no cree. Pero ¿por qué no creen si lo que necesitan es creer para salir? O sea, ¿por qué no creen? ¿Por qué no creen? Tú sabes que cuando tengamos ese pensamiento y que nos sintemos frustrados porque los demás no creen, hay una pregunta mejor que el por qué ellos no creen. Y la pregunta mejor que me ayuda a mí cada vez que yo pienso en por qué la gente no cree es ¿por qué yo sí creo? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Por qué ustedes sí creen y los demás no? ¿Hay alguna razón por la cual ustedes sí creen y los demás no? Bueno, porque digamos que estando en este camino empieza uno a conocer realmente quién era Jesús, cómo fue su ministerio, todos esos ejemplos que nos dejó. Entonces, yo por eso creo, porque leo la palabra, porque me estoy instruyendo y porque estoy viendo, estoy escuchando, estoy aprendiendo. Entonces, por eso yo creo. Dora, sí es cierto, porque la fe viene por el oír de la palabra de Ujú, Dios. total. Pero fíjate que es interesante porque lo que te va a pasar. Tú vas a tener 2, 3, 4, 5, 10 personas en un grupo frente a ti. La mitad va a creer y la otra mitad no. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Y no vayas a pensar tú que de repente el otro, el que no cree, no tiene interés. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay allí que hace que
una persona sí crea y la otra no, porque eso nos ayuda a entender y a tener una actitud diferente con nosotros mismos. Julio, ¿quieres opinar? Sí, la pregunta era, ¿cuál era la pregunta? Si yo creo. Sí, ¿cuál es la por qué tú crees y las otras personas no creen? ¿Cuál es la diferencia entre los que creen y los que no creen? Bueno, O sea, aparte de tener fe, ¿no? Por supuesto, pero ¿por qué unas personas creen y otras para mí no? yo creo primeramente porque yo puedo sentirlo. Creo que la palabra de Dios es fiel porque también veo como todas las profecías se cumplen. También creo porque yo puedo sentir su presencia cuando estoy orando. Ajá. Creo Pero ¿por que qué veo es en eso él posible? porque, ¿verdad? ¿Por qué es eso posible? ¿Por qué es eso? Sí. Bueno, para mí esa pregunta de por qué es eso es porque yo soy un hijo de Dios. Cuando tú eres un hijo de Dios, Dios se te revela. Cuando tú honras a Dios, Dios te honra a ti. Y también se te revela de diferentes maneras. Tú puedes sentir cuando te habla. Ya. Tú puedes sentir cuando te dice las cosas y tú las puedes ver en el futuro, que tú dices, pero ¿cómo yo puedo ver estas cosas? Y es porque cuando usted empieza a conocer, cuando Dios le habla, cuando Dios le revela cosas y usted las va a notar más Eh, adelante, como dijo este Nicodemo, ¿entiendes? Que de la única manera que él podía hacer esas cosas era porque era expuesto por Dios. Entonces, si yo me considero un hijo de Dios y yo siento todas esas cosas conmigo, pues yo tengo que decir que yo sí creo en Dios, yo sí creo en que Dios me habla, yo sí creo en todo. Perfecto, pero vamos a ver la causa de la fe. Ah, para que lo vean más claro a dónde quiero llegar. ¿Somos nosotros mejores que los que no creen? No, no, ¿No somos mejores? O sea, todos no somos venimos del mejores mismo. porque Dios no es excepción de personas. Por eso, no somos mejores, no hay nada en nosotros que nos haga mejor que los que no creen, No, en claro que nosotros no. mismos. La fe, ¿de dónde viene la fe? ¿Por algo que nosotros hacemos, por una actitud nuestra, por un esfuerzo nuestro? ¿O la fe es lo vemos en todos los versículos? Vamos a la parte básica. ¿De dónde viene la fe? La fe No es se viene, pero el oído de la palabra de Dios. ajá, eso es un regalo de Dios, ¿ok? Sí, Efesios, por ejemplo, Efesios 2, ustedes han sido salvados a través de la fe, o sea, por gracia, porque por gracia ustedes han sido salvados a través de la fe, no por obras para que nadie se jacte. Es un regalo. O sea, la fe es un regalo de Dios. Nosotros creemos porque Dios nos regala eso, es una intervención divina. El ser humano natural, Romanos, nos habla de que el ser humano natural no entiende las cosas de Dios porque tienen que ser digeridas espiritualmente, no las entiende ni puede, no tiene la capacidad de hacerlo. Para el ser humano es locura, la palabra de Dios es una locura. Es aparte de eso nuestra actitud como seres humanos, de todos los seres humanos, todos y cada uno nos hemos alejado de Dios, hemos pecado contra Él. Todos somos descritos como ciegos ante la palabra, somos descritos como enemigos de Dios, como muertos en nuestras transgresiones. Nosotros no podemos venir hacia Dios, ninguno de nosotros. Ustedes no me eligieron a mí. O sea, no es cuando nosotros, no es que yo honro a Dios y Dios me honra de vuelta, no. Dios actúa siempre de primero. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Siempre Dios nos toma el primer paso. Entonces, la pregunta, por eso tenemos que darle gracias a Dios porque la fe es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo tengo esa angustia en mi corazón, y yo digo, bueno, pero ¿por qué no creen? Más bien lo que tengo que hacer es, Señor, wow, gracias, 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 porque tú cambiaste mi corazón, porque ese que yo estoy viendo, ese era yo. Y la única razón por la cual yo estoy creyendo es porque tú, Señor, me has enviado, me has llamado a ser parte, me has dado un nuevo espíritu, me lo has dado tú a mí, que permite clamarte Abba Padre. No hay ninguna diferencia. Entonces, es bueno tener esa angustia en el sentido de saber lo que pasa, pero al mismo tiempo reconozcamos que eso también nos implica que nos reconozcamos que la fe que tenemos ha venido de Dios y es un regalo de Él hacia nosotros. Entonces, ¿qué vamos a pedirle a Dios? ¿Qué le vamos a pedir a Dios para poner en práctica sobre lo que hemos visto hoy? ¿Qué quieren pedirle? Bueno, yo le quiero pedir
tranquilidad, sosiego, entendimiento y sabiduría para manejar aquellas personas que a veces me cuesta hablarles para llevar su palabra. Entonces yo, primero que todo, me tengo que tranquilizar y esperar en Dios, que para Dios todo es posible. Yo seguiré sembrando semillitas, como dice el profesor, pero sin desesperarme, porque es que si caigo en la desesperación, pues me vuelvo torpe. Entonces, es eso, pedirle a Dios sabiduría y paz en mi corazón para poder llevar la palabra. Gracias, excelente, Dora. Y ahorita vamos a ver, Dora, nuevamente las promesas de Dios. Ah, que para que sigas confiando en que hay muchas cosas, que tu trabajo en el Señor nunca es en vano, que tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. O sea, que poco a poco, tu trabajo no es en vano, ya lo vas a ver. Entonces, allí, aunque a veces no lo veamos, pero esas son cosas que están pasando dentro del corazón de cada quien. Y hay que esperar en su debido momento para que den fruto. Y si no, igual, lo importante es que nuestro trabajo está hecho y Dios es glorificado con eso. Así que seguimos hacia adelante y que Dios nos dé paz. Excelente, Dora. Muy, muy bien. Vamos a pedirle, Julio, ¿qué le vamos a pedir a Dios? Bueno, como primeramente siempre le pido a Dios que me dé fe Ujú. para proseguir en el camino, Así es. que me dé sabiduría para poder enseñarle a otros, que me dé entendimiento para también poder entenderlos cuando ellos no puedan entenderme a mí. Le pediría, eh, es que hay tantas cosas que yo le Ujú. pediría, pero sigue siendo lo más importante. Le pediría que, que me ayude a crecer espiritualmente en su palabra, que me guíe por el camino que debo de seguir y que me ayude a ser un ejemplo de Excelente, Julio. Muy así. bien. Muy, muy bien. Ya todas estas cosas van en línea con la voluntad de Dios. Y bueno, vamos a seguirlas pidiendo y estamos actuando para que eso ocurra. Así que afortunadamente estamos estirándonos de su palabra para crecer. Y también, bueno, vamos a pedirle a Dios que nos dé valentía. La misma valentía de poder este, proclamar la palabra independientemente de las circunstancias. Y la valentía realmente si se quiere, una emoción secundaria, porque detrás de esa valentía hay algo más. Y detrás de esa valentía hay amor. Lo que tenemos que tener es ese amor, amor por Dios y por la gente. Cuando tenemos amor por Dios y por la gente, tenemos valentía para hacer muchas cosas. Por eso que ustedes ven que una madre es capaz de hacer muchísimas cosas, un padre también, por sus hijos, por el amor. No porque no tenga miedo, sino que enfrentan al miedo y lo vencen. Entonces vamos a pedir a Dios que nos dé ese corazón para tener valentía, para seguir haciendo lo que tenemos que hacer independientemente del temor al rechazo. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos preparamos para compartir la palabra? Porque eso nos puede pasar, nos va a pasar, de hecho. Por eso, si Jesús es el ejemplo, si me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes. Si me rechazaron a mí, nos van a rechazar también a nosotros. Tenemos que estar preparados. ¿Ya? Y simplemente lo entendemos como parte de nuestro trabajo y lo utilizamos como parte del entrenamiento. Por eso es que cuando una persona está en el Army o en el ejército o vamos a suponer que tú eres un bombero, los bomberos se entrenan porque van a trabajar con fuego, con incendios, y eso es parte de su trabajo. Los soldados se entrenan porque van a estar en combate y les van a disparar y van a disparar. O sea, eso es parte del trabajo, no hay otra cosa. Entonces nosotros también nos entrenamos porque sabemos que bueno, van a haber reacciones de ambos tipos. Van a haber reacciones muy favorables, gloria a Dios por eso, y van a haber reacciones desfavorables. Me llena de tristeza, pero seguimos adelante también. Dios es glorificado cuando nosotros somos fieles a nuestra forma de actuar, fieles a su palabra y a su voluntad. Entonces, ¿cómo contamos una historia bíblica? ¿Cómo vamos a nosotros vamos a ver, el Dora estaba hablando al principio de que es importante para no sentirse inadecuado de estar preparado. Entonces, vamos a ver lo primero, e inclusive antes de entrar en la parte de la preparación, tenemos que ir em, con no solamente preparado, pero tenemos que llevar una gran confianza. ¿Dónde encontramos nuestra confianza principal para nosotros proclamar la palabra?
¿Dónde creen ustedes que conseguimos la confianza principal? ¿Cómo nos preparamos para compartir la palabra? En la palabra de Dios, ¿no? Estudiando Excelente, la palabra de Dios, porque pues tenemos que estar primero nosotros bien preparados, convencidos, pues para poder llevar el mensaje a otros. Entonces, en la palabra. excelente. La palabra misma. Entonces vamos a tener confianza en las promesas de Dios, en su palabra. Y miren, vamos a ver aquí, por ejemplo. Primera, Romanos 10, 17, ¿ok? Para que veamos que estamos bien equipados. ¿Qué dice Romanos 10, 17? ¿Voluntario o voluntaria? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces sabemos que estamos bien equipados para poder llevar esta fe. Es el mensaje de Jesucristo. Cuando tenemos este mensaje, eso es lo que va a causar. No hay otra cosa. Entonces, nos da mucha paz porque, ok, yo voy a utilizar todos mis mejores argumentos. Fíjense que estamos hablando de captar y lo que sea. Pero al final del día la palabra va a hacer su trabajo. Tenemos lo que Dios nos está dando, necesita, estamos bien equipados para hacer nuestra obra. El otro, entonces ahí podemos confiar, que no soy yo, sino que es la palabra la que está haciendo el trabajo. Y fíjense aquí nuevamente más de eso, más de la confianza. Isaías 55:11. Julio, ¿quieres leerlo? Sí, Isaías 55:11. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo desee y cumplirá con mis propósitos. Entonces, la palabra de Dios es eficaz, o sea, tiene su poder y es eficaz. Y va a hacer su trabajo. En algunos casos, o sea, algunas personas, a través de su gracia, Dios va a poner la fe en su corazón. Y eso, por supuesto, es para la gloria de Dios. En otras personas no, otras personas la van a rechazar. Y Dios va a decretar justicia, y también eso para la gloria de Dios. En ambos lados, lamentablemente, cuando Dios no se alegra con la destrucción del impío, pero Él es un Dios justo y también mantiene su justicia igual. Entonces, la palabra de Dios va a cumplir el propósito, siempre testifica lo que tiene que testificar. Y el hecho que testifica es que lo que Él está diciendo es cierto y Cristo es quien dice ser. El plan de Dios se cumple. Si las personas lo rechazan, no es por falta de que la palabra no hizo sus efectos, sino es parte del endurecimiento del corazón del ser humano, no por falta de Dios o de que no tengamos las herramientas con que hacerlo. Aquí tenemos otra más, otra de Salmo 19:14. Ah, no sé si, Rolando, ¿estás por allí para que lo puedas leer? No sé si puedas activar el micrófono. Bueno, si no lo leo yo mismo. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Entonces también aquí le pedimos a Dios, nos encomendamos a Él antes de esto. Cada vez que vamos a hacer algo, Señor, bendice nuestro mensaje. Pon en nuestras palabras los pensamientos que tú quieres que digamos. Guía, Señor, mi corazón y mi mente para el beneficio de tu reino, para todas las personas que van a estar delante de mí. De ahí viene nuestra confianza. La confianza principal es es en, en la palabra de Dios, en sus promesas de que Él nos ha dado, que el Espíritu nos va a acompañar a nosotros para la gloria de Dios. Muy bien. Entonces, con esta idea principal, estamos mucho más tranquilos, mucho más en paz. Ahora, humanamente, ¿qué hacemos nosotros humanamente? Y Dora estaba mencionando que podíamos hacer algunas cosas de la forma humana. Y ya confiamos en su palabra, pero humanamente, ¿qué podemos hacer? Antes de hacer una clase, por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Nos preparamos. Entonces, nos preparamos. Este, leemos la historia varias veces para saber que estamos entendiendo bien las historias. Esa es una de las cosas. Practicamos con un espejo, con un familiar, con un amigo. Nos grabamos, ahorita tenemos teléfono, nos podemos grabar en un selfie y ver cómo lo estamos haciendo para que cada día lo hagamos de la mejor forma posible. Y que en este caso estamos aprendiendo un método. Estamos aprendiendo el método de las 4C que nos permite ser metodológico y en profundizar en las partes más importantes de la historia como tal.
Eso es todo lo que podemos hacer. Del resto, que la persona crea o no la crea, y esto está fuera de nuestra liga. Eso es un trabajo del Espíritu Santo y bueno, ya lo dejaremos en las manos de Dios. Pero de esa forma nosotros nos podemos ir preparando para compartir la palabra y podemos salir nuevamente sabiendo que tenemos en nuestras manos todo lo que necesitamos para compartir. ¿Preguntas hasta aquí? Eh, Pastor, ¿puede poner lo que yo tenía en la parte de atrás ahora para poder terminar de escribir? Gracias. Aquí. Déjame terminar rapidito. Tranquilo. Gracias. Perdone el toque de No te preocupes, Julio. Ahí está. Entonces utilizamos este método de las 4C, o sea, cada uno de nosotros puede utilizar diferentes formas, pero hay una palabra que se llama el efecto magisterial y el elemento ministerial. El elemento magisterial es Dios, el magisterio es Dios con la palabra, el Espíritu Santo. Él es el que crea la fe en las personas. El efecto ministerial es como Dios administra eso, somos nosotros. El mensaje que Dios nos lo está dando en su palabra y nosotros lo llevamos a las personas. En ese sentido, somos nosotros los que tiramos la semilla es el trabajo, o sea, el crecimiento de la semilla es magisterial. Nosotros los que tiramos semillas somos ministerial. Entonces, hacemos el mejor trabajo posible ministerialmente, confiando que Dios con su poder hace que se bendice ese trabajo, ya queda en sus manos. De esa forma, somos diligentes con todo lo que hacemos. Bueno, pasemos entonces a lo que es la teología, la Gracias, comparación de Pastor, ya. Gracias, Julio. Pasemos a la teología de la gloria y la teología de la cruz. ¿Qué es la teología de la gloria o la teología de la cruz? ¿Cuál predicó Jesús? ¿Sí saben ustedes de qué se trata esto de la teología de la gloria, la teología de la cruz? ¿Y cuál fue la que Cristo predicó? La teología de la gloria, muy metida en estos días, también tiene varias connotaciones. Una es con la teología de la prosperidad, la teología de que es la idea de que podemos tener prácticamente una representación, o sea, un cielo aquí en la tierra. Ustedes, o sea, el ser hijo de Cristo significa el poder alcanzar aquí en la tierra las cosas que solamente están destinadas para el cielo. Paz completa, prosperidad, en fin, pare de sufrir, como dicen algunos. Cuando uno es cristiano, cuando uno llena a Cristo, uno para de sufrir completamente. Vamos a ver si eso realmente es lo que predicaba Jesucristo. Jesucristo predicó que íbamos a parar de sufrir cuando llegáramos aquí a la tierra, cuando fuéramos cristianos, se acababan nuestras dificultades. Veamos a ver. Muchas veces esta es la imagen que queremos nosotros poner de algunas personas de Jesucristo, ¿no? Que es un Jesucristo prácticamente hippie, donde todo está bien, tranquilo, no hay ningún problema, todo es aceptable, no pasa nada, como dicen en México. Y no, Dios nos llama a nosotros al arrepentimiento, nos dice grandes cosas que, que tenemos que escuchar y que debemos, por las cuales debemos arrepentirnos. O sea, pero que al final las recompensas son muy grandes. Y en la teología de la gloria vemos, por ejemplo, que triunfamos ya somos hijos de Dios, como somos hijos de Dios, lo cual es cierto, entonces ya el triunfo está en nuestras manos y no, nadie nos los puede quitar. Nuevamente, recuerden que la palabra de Dios habla a dos personas, ¿ok? Eh, Le habla a cada uno de nosotros. Tenemos dos personas delante de nosotros, ¿ok? Una persona es el hombre nueva, la persona nueva, y la otra persona es el hombre viejo. El hombre nuevo es el que está lleno de fe, el Hijo de Dios, y a esa persona Dios le tiene un mensaje. Al hombre viejo, Dios le tiene otro mensaje. Entonces, al hombre nuevo, Dios le dice, sí, tranquilo, yo te llamé, yo te glorifiqué, yo te voy a llevar, o sea, hasta el final. Eso es al hombre nuevo. Cuando el hombre nuevo, cuando el viejo, cuando el diablo viene a decirte a ti que Dios te ha olvidado, que por tu pecado ya no, que Dios no te acepta, Dios te recuerda que no, que el amor de Él es mucho más grande que esas cosas y que Él va a llevar a cabo su plan contigo hasta el final.
Eso para que nosotros no nos caigamos en la desesperación. Ahora, si por el contrario es mi hombre viejo el que está hablando, pensando en que, no importa lo que yo haga, no importa que yo continúe en el pecado, porque al final del día Dios me va a llevar al final y me va a salvar, entonces a ese viejo hombre Dios le dice, no, tu salvación se puede perder, cuida cuida tu salvación porque de lo contrario vas a ir al infierno. Entonces, no son contradictorias, sino que le está hablando a dos diferentes aspectos de nuestra vida en su momento determinado. Es una distinción entre ley y evangelio como tal. Entonces, la teología de la verdad se centra única y exclusivamente en la parte positiva, que es que ya triunfamos y no tenemos nada de qué temer. O sea, puro evangelio, nada de ley. La segunda dice que soy capaz, y capaz básicamente por nosotros mismos. Yo tengo, por eso que vemos muchas iglesias legalistas, donde el énfasis, más que predicar un Cristo que es un Señor y un Salvador, se nos predica a un Cristo como un ejemplo a seguir exclusivamente. ¿Por qué? Porque yo soy capaz de ser como Cristo. Y la verdad, aunque yo estoy invitado y yo estoy, Dios me exhorta a ser imitador de Cristo, como al apóstol Pablo, una cosa es que nosotros hagamos nuestro mejor esfuerzo por imitarlo y otra cosa es que pensemos que vamos a ser igual que él. Porque realmente por nuestro propio esfuerzo nunca vamos a ser igual que él. Llegamos a ser igual que él cuando él nos da bueno, entonces vemos la teología de la cruz donde recibimos eso a través de Cristo. No hay problemas, no hay ningún problema. Pare de sufrir. Cuando usted es cristiano, todo se acaba. Si tienes problemas todavía es porque tu fe no es lo suficientemente fuerte. Ahorita este es tu mejor momento para que tú tengas tu mejor vida ahora, en este momento, y comienza a disfrutar del cielo aquí. Y por supuesto, como hijo del rey, usted se merece lo mejor. O sea, así que pida y pida grande, porque Dios le va a dar todas estas cosas que usted está pidiendo. Esa es la teología varios rasgos de la teología de la gloria. Entonces veamos que hay una teología de la cruz, cómo con esto se compara. En la teología de la cruz, Cristo nos llama a que cada quien que quiera seguirme, que cargue su cruz y se niegue a sí mismo. En otras palabras, peleamos contra los deseos de la carne, los deseos de la naturaleza pecaminosa, que son contrarios al nuevo del espíritu. Entonces vamos a decir, no, es una pelea permanente, no es un triunfo inmediato. Sobre todo o sea, y ahora que tenemos el nuevo hombre, vamos a seguir todos los días creciendo. Luego, nosotros no somos capaces de nosotros mismos, sino que nuestra fortaleza viene de Dios. Dependemos de Él 100% y le pedimos a Dios que nos siga fortificando. No es que nosotros lo podemos hacer. Y si lo que podemos hacer, aunque las cosas imposibles, no es por nosotros, sino porque Cristo lo hizo por nosotros. Ah, es una lucha diaria. Todos los días vamos a estar peleando contra esto. Todos los días vamos a Cristo ah, con nuestras manos llenas de pecado, con un corazón contrito y humilde. Y no tenemos por qué esperar que el mundo nos trate como si fuésemos lo mejor, porque de lo contrario, Él dice que si lo persiguieron a Él, nos van a perseguir a nosotros. Y se van a dar cuenta que eso es así. Entonces, por lo tanto, guerra avisada no mata soldados. Ya tenemos que estar dispuestos a que nos rechacen. Inclusive, tristemente, muchas veces habrá división en la familia cuando él dice que él no vino a unir, sino a desunir. No es que esa sea su función, sino que al final del día, él es la división que hace que algunas personas vayan por un lado o para el otro, dependiendo si endurece su corazón o dependiendo de la gracia de Dios como tal. Esas son las dos teologías diferentes. Cristo, la teología de Cristo, la teología de la cruz. Es gloriosa, pero no es una gloria de aquí terrenal como tal. La gloria ya la tienes, de cierta forma ya estamos salvados, pero no, todavía cargamos con una naturaleza pecaminosa que no nos va a dejar de ir de nuestras vidas hasta el momento en que Dios nos llame a casa. En ese momento sí vamos a estar listos. Entonces cargamos con estas dificultades y está bien, le demostramos a la gente que nosotros no somos inmunes a ninguna dificultad, pero precisamente por eso tenemos la paz que sobrepasa entendimiento, porque no depende de las circunstancias, sino depende de la ayuda de Dios y de lo que está en nuestro corazón como tal. ¿Preguntas de estas dos teologías? Eh, bueno, más que pregunta, yo veo que la teología de la gloria en la que de pronto
practican hoy por hoy muchas iglesias, ¿no? En las que además le asocian el factor dinero. Ujú. Entonces, que usted siembre y usted va a recoger, si usted viene aquí y siembra, entre más siembre, más va a recoger y más va a ser bendecido. Entonces, esa teología de la gloria, pues definitivamente veo yo, no sé si estoy equivocada, que no nos conduce al camino que es, sino es la teología de la cruz. Entonces veo muchas iglesias cerrando y fui testiga de una iglesia porque llegué a esa iglesia sin saber, después de cierto tiempo, afortunadamente no fue mucho, pues yo ya me empecé a sentir como que aquí no es, porque todo giraba como alrededor del dinero y del dinero. Entonces, pienso que esa teología sí la están tomando como ejemplo muchas iglesias y se están yendo por el camino equivocado. Así es, Dora. Y de hecho lo estoy viendo hay muchas pseudoempresas que ahora practican una religiosidad. O sea, de hecho creo que un momento estuve en una reunión alguien me invitó para una reunión de Herbalife y tenían una especie como de servicio. Y la idea es que le inyectaban a la gente la idea de que Dios estaba con ellos y le iba a bendecir todas sus ventas. Y para que se pudieran, o sea, para que al final se metieran en el programa que estaban haciendo y vendieran más. Una manipulación completa. No deja de ser eso, sino una simple manipulación de la palabra. Y tristemente lo que hacen es preparar el camino para que las personas al final del día rechacen más bien cualquier cosa porque se van a sentir robados. Pero al mismo tiempo ellos llegaron aquí con otra intención. Llegaron con una intención de ser enriquecidos también. Entonces, bueno, es parte de lo que hay en el corazón, pero que Dios nos promete a nosotros bendiciones y no tienen que ser bendiciones materiales. O sea, nos da muchas cosas para nuestro de cada día, pero no nos prometió que nos va a hacer ricos. Al contrario, dice que muchas veces el dinero y otras cosas se pueden convertir en un problema para nosotros. Y aquellas personas que están buscando, o sea, activamente que su énfasis es en volverse ricos, realmente causan muchas dificultades para sí mismos y también para su familia. Entonces, lo más importante, porque al final se convierte en idolatría. Ese es el dinero y todo eso es nuestro objetivo, no es Dios como tal. Es decir, eso no es. Y le pedimos a Dios que, bueno, ya nos mantenga siempre centrados en lo que es que estamos pasajeros en esta vida y satisfechos, como dice el apóstol Pablo. Yo he aprendido a estar contento, con contentamiento, satisfecho, ya sea en la abundancia o en la escasez. O sea, realmente eso se puede hacer cuando a través de la fe entiendo que el Señor es mi pastor y por lo tanto nada me falta. Y teniendo a Dios, lo tengo todo. Excelente. Finalmente, ya está la que nos queda la lección de este miércoles y quiero hablarles del proyecto final. Este es el proyecto final. Lo puse ya en el chat. Lo puse en formato de documento. También va a estar en formato PDF. Y es simplemente este es el formato que se van a encontrar ustedes. Ahí están las historias que vimos durante el curso y también incluye la que vamos a ver en el curso el miércoles, que es Predicando y Sanando. Ustedes van a tomar cualquiera de estas y las van a aplicar, las van a preparar con el método de las 4C para enseñarlas. Entonces, aquí ven, por ejemplo, las diferentes áreas que ustedes van a llenar, van a escoger una y van a definir a su público, a quienes lo quieren hacer, quienes se lo quieren ustedes contar esta historia. Mi, con que ustedes preparen la lección es suficiente. Sin embargo, en serio, o sea, porque para eso, de eso se trata. Este, si pueden enseñársela a alguna persona o a un grupo, a lo que ustedes quieran, mejor todavía, porque así pueden darnos un feedback de cómo les fue. Y también nosotros podemos darle a ustedes una, consejos, etcétera, para esto. E inclusive, muchas personas han comenzado con esto y al final del día ya han seguido hacia adelante. Han seguido porque las personas le ha creado el interés y no se quiere desaprovechar la oportunidad. Pero para eso estamos. No se preocupen, hay material todos los domingos, toda la semana. Hay un formato completo, un cronograma, material de apoyo, todas las lecciones para que ustedes puedan hacerlo con el tiempo que ustedes tienen disponible. Entonces, bueno, definan el público y a quiénes les van a enseñar esta lección, cuántas personas, de qué edades, etcétera. Tienen más o menos un target para ir preparando, lo colocan y lo van llenando aquí.
Bueno, me voy a enfocar primero en mi familia. Mi familia es un grupo así, asado, son tantos, eh, X, Y, Z. Voy a invitar de mi familia a unos amigos, lo que ustedes quieran. Entonces, después de eso, que tienen definido su público, este, consideraciones especiales. Bueno, en este grupo tengo muchos niños o tengo muchas personas adultas. Entonces, quiero hacer unas consideraciones del tipo ambientales, que no haya mucho ruido, o por el contrario, un sitio abierto, lo voy a hacer en un parque. Todas las cosas que ustedes crean que tienen que tener. Igual, si ven que hay muchos niños, de repente la ilustración va a ser diferente que si es un grupo de adultos. Si es un grupo de adultos, a lo mejor la pregunta va más adecuada a la edad de cada quien, ¿no? Luego le aplicamos el tema de las 4C, tal cual. Las historias de consolidar, de captar, en cada una de las partes. Aquí está. Y las van llenando a cada una historia que ustedes tengan. Aquí la parte de captar, ¿cómo va usted a comenzar en el captar? ¿Qué quieren? ¿Qué van a hacer? ¿Qué pregunta? Recuerden que hay una variedad, y si por eso hicimos una variedad de captar. Hicimos un himno, una novela. O sea, ustedes pueden ser, o sea, algo que capte la atención, que tenga que ver con el tema, para que las personas que tengan una ilustración y tengan el interés. Entonces, nuevamente, considerando el público que ustedes están poniendo allí. Y ah, luego contar, por ejemplo, también cuál es la estrategia. Van a contarlo, mira, lo voy a contar con mis propias palabras, voy a utilizar un video. Fíjense que en nuestros videos y introductorios tenemos mucha del texto bíblico, simplemente una película actuada palabra por palabra de lo que está ocurriendo, y eso están disponibles, ustedes también lo pueden hacer. O sea, pero simplemente digan cuál es su estrategia, y eso lo hacen confiando, o sea, definiendo el público que tienen, ¿no? Así que lo colocan allí, lo escriben y me lo envían a mí, a mí privado. O sea, no lo pongan en el chat, por favor, sino que me lo envían a mí, cada uno de ustedes, de forma individual. ¿Preguntas? Sí, sí, ¿cuándo tenemos que enviar este trabajo? Dora, tenemos 2 semanas a partir de el miércoles. Sin embargo, Dora, si ya tienes una idea, puedes comenzar a trabajar ahorita y no tienes que esperar las 2 semanas. Ya hemos hecho varias lecciones y ya te vas a preparar para la que viene. Ya podrías ir trabajándola y enviándolo tan pronto como sea posible, mejor para que yo pueda ir respondiéndolas de forma inmediata, lo más rápido posible también. Pastor, Ok, con permiso, gracias. una Gracias, Dora. pregunta. Sí, Julio. Eh, eh, ¿Este trabajo se le va a enviar por correo electrónico? Sí, me lo puedes, mira, hay dos cosas. Ahí está el WhatsApp y está mi Ajá. correo electrónico. Entonces yo voy a publicar Entonces, ahorita mi ahí correo. tengo que incluir el video también. El video, mira, si quieres incluirlo, lo incluyes, pero si me dices, puedes describir lo que vas Solo piensas hacer. me enfoco en enviarle el trabajo. Sí, por eso. Entonces, por ejemplo, tú me dices, pastor, pienso utilizar un video así asado. Ya, con eso es suficiente para mí. Ya yo sé lo que estás haciendo. Ok. Para que no sea tan Ah, difícil tener que cortar el ok. video, mandarlo porque son muy grandes, etcétera. Se pone complicado. Buena pregunta, Julio. Excelente. Bueno, entonces, sin más, yo voy a colocar al final, no ahorita en la mañana, sino al final, después del turno de la noche, coloco la tarea para el miércoles, ¿ok? Pero igual saben que pueden entrar a la página de Academia Cristo, Discipulado, y allí van a ver todo el material también. Pueden entrar a donde dice la llegada del Salvador, lección número 8, la tarea, todo está allí. Pero yo se los voy a colocar al final. No lo quiero poner de una vez para que no sea una distracción o se confundan al grupo de la noche. Dora, adelante. A ver, resumiendo entonces lo que entendí, este curso terminamos el miércoles, o Sí. sea que hasta miércoles nos vemos con el profesor, fue lo que entendí, y vienen otras lecciones con otras personas. No Dora, tengo... claro, este es tu primer curso, entonces déjame de explicarte qué conviene. Este curso se termina. Eh, Ah, Se termina ahorita el miércoles. Por eso a mí mi corazón se llena de alegría y de tristeza. a De mí también. alegría, no, pero tranquila, es más alegría que tristeza. La alegría porque avanzamos, aprendimos bastante, tenemos un curso nuevo.
Tristeza porque, bueno, ya estábamos ya acostumbrados a vernos en este ambiente. Pero no hay problema. Vienen más cursos, Dora, vienen más. Entonces, tú estás, en cada uno de ustedes ingresó a un grupo que se llama Grupo Oficial de Academia Cristo. Allí ustedes revisen ese grupo a cada ratico, porque ahí se publican todos los cursos que están abiertos. Y ustedes van a ver de todos los cursos que están abiertos cuál les conviene según el horario. Entonces, acuérdense que son 13 cursos que se abren de Discipulado 1. Así que van a haber bastantes oportunidades y ustedes las van a dar no solamente conmigo, sino con los demás profesores. Somos un grupo. Entonces, van a seguir creciendo. En los próximos, con el favor de Dios, por supuesto, vamos a volver a vernos en otros cursos adelante. Porque siempre es así, sí es rotativo. Sobre todo si este es uno de sus primeros cursos, con mayor razón, vamos a tener más cursos en adelante. Entonces, terminen este curso y enseguida se pueden inscribir en cualquier otro. De hecho, ustedes pueden inscribirse hasta en cuantos cursos quieran, pero eso sí, evalúen que no tengan mucho conflicto con los horarios, ¿no? Así que ya, me da gusto ver cómo nuevamente la palabra de Dios no retorna vacía, ¿se dieron cuenta? Lo que Dios promete así es. Y no lo ha hecho. Aquí, esta exposición de ustedes a la palabra lo que ha hecho es despertarle más ese deseo. Y así es. Tengo una pregunta, Sí, Julio. que tengo un problema y a la misma vez como una inquietud. Ajá. La pregunta es que si después de este curso hay otro curso que sigue esto mismo que estamos estudiando, número 1. Y número 2, que el problema de esto es que yo me quedo con ganas de seguir estudiando. Claro. Bueno, gracias a Dios no hay ningún problema, porque sí, después de este, Julio, si este es tu primero, te quedan 12. Y después de esos 12 hay más. O sea, este es discipulado 1. Se terminaron los 12 y después viene discipulado 2. Se terminó discipulado 2, después viene el seminario. O sea, aquí nunca paramos, gracias a Dios. Tesoros Claro. viejos y nuevos la palabra nunca terminamos de estudiarla, con el favor de Dios. Pero sí, hay todo un futuro por delante, así que no. Sí, porque es que yo quiero seguir aprendiendo, ¿me entiendes? Claro. Julio, Y mi esto está, intención para es eso es esa. Academia Entonces, Cristo. sí, para no quedarme aquí en el aire masticando No. aire. Entonces, está pendiente, Julio, está pendiente de una vez. Métete en el grupo, métete en el chat de los grupos Ajá, oficiales donde tú estás y revisa qué ok, cursos están abiertos y ahí le das clic y te inscribes inmediatamente, así como te inscribiste en este, te puedes inscribir en todos los demás. Así que tranquilo que vamos para adelante. Vamos para adelante, como decimos en mi pueblo. Vamos para adelante. amén, Y amén. seguimos creciendo. Así que no pierdas el fuego. Como dice, es grande el campo, pero poco a los obreros. Así es. Gracias a Dios, Dios Pero está produciendo su seguimos obra. creciendo con el amor de Dios para también Así es, ahí poner estamos para nuestro granito acompañarlos. de arena. Nosotros los Ok, acompañamos aquí a través de la internet, pero también cuando llegue en su momento, cuando ya estén cerca de los últimos cursos, nos vamos a ir a visitar a sus casas. Los vamos a ayudar, los vamos a apoyar. Vamos a estar con ustedes en el momento en que ustedes estén abriendo sus grupos sembradores, para que la gente vea que ustedes no son simplemente alguien que salió de la nada, sino que tienen una preparación y una institución detrás de ustedes. Entonces, tranquilo que de eso se trata. Hay un grupo de personas que están haciendo todo esto posible para que ustedes lleven la palabra a todas las personas alrededor de ustedes y que el Señor bendiga su trabajo, su esfuerzo. claro. Ese es el propósito mío de llevar la palabra. ¿Entiendes? Amén. Excelente. Entonces, bueno, como siempre, culminemos con la bendición. El Señor te Ok, bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. Amén. El Señor los bendiga a todos y nos vemos entonces este miércoles. Muchas amén. gracias.